Mira, en general el escenario de tasas que nosotros estamos viendo es que los niveles que tuvimos en alguna época, 2019, 2020, ya no los vamos a volver a tener. Principalmente estas tasas negativas que tuvimos en Japón y Alemania, tasa gringa cercana a 1%, la vemos bastante lejana. Lo que sí hemos visto también es que cada vez se aleja más la baja o los recortes que estábamos esperando por parte de la Fed. Y eso en general, ¿en qué se ha traducido? En que hemos tenido tasas libres de riesgo mucho más altas y por lo tanto hemos tenido mucha salida de flujo de mercados emergentes hacia activos de menor riesgo, como son el US High Yield. En general, lo que hemos visto durante el 2024, desde enero hasta la fecha, es una salida de 20,6 billones de dólares de mercados emergentes a esta clase de activos. Y no deberíamos ver, por lo menos durante los próximos meses o en el corto plazo, una entrada muy masiva de flujos hacia mercados emergentes por esto mismo que te estoy comentando, que es que las tasas largas deberían mantenerse un tiempo más altas. De todas maneras, estamos viendo algo de divergencia en lo que es el escenario del esperado primer recorte de tasas de la Fed. La semana pasada vimos el dot plot, que indicó un solo potencial recorte hacia fin de año, pero esa misma mañana también tuvimos la inflación de Estados Unidos. Háblame un poco por qué esa divergencia de escenarios entre lo que dice el mercado, los derivados y la voz oficial de la Fed. Sí, mira, ahí yo puedo separarlo como en tres grandes temas. Uno es como lo que está pasando con la tasa política monetaria. Lo otro es un poco el tema de falta de liquidez y shock de oferta. Y por último, el tema de la incertidumbre. Con respecto a las trayectorias de las tasas de política monetaria, lo que hemos visto, principalmente los derivados que están haciendo los actores del mercado local y los gringos afuera con respecto a la tasa local, es que la brecha que hay entre la tasa local versus la tasa gringa, generalmente los últimos 20 años había sido cerca de 175 puntos base. Hoy día, post reunión de política monetaria de Chile de ayer, eso quedó en 25 puntos base. Entonces tenemos una diferencia entre ambas muy pequeña. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que los inversionistas offshore lo que están haciendo es irse cortos en la tasa local, porque finalmente la tasa chilena tiene mucho mayor riesgo que la tasa gringa. Eso por un lado. El corto, ahí le mete ruido un poco a los derivados. En segundo lugar está el tema de la liquidez. Sabemos que los grandes actores del mercado local son las FP, que ellos tienden a invertir en toda la curva, la parte corta, mediana y larga de la curva local, y están las AGFs que invierten en la parte más corta de la curva. ¿Qué ha pasado con las FP? Después de los retiros disminuyeron mucho su AUM y hoy día se han visto obligados, más o menos obligados, a poder hacer su call de duración, ir a la parte larga de la curva a través de derivados. Entonces, no están con la caja suficiente como para ir directo y comprar un bono, sino que van y hacen el derivado porque eso no significa un desembolso de plata. Y ese como exceso de derivados que han tenido que hacer para poder seguir con su call de duración también le pega un poco a esta como inconsistencia o desviación que tiene el derivado. Y por último, bueno, la incertidumbre. Estamos en un mundo que está rodeado de incertidumbre. Después de la pandemia, o justo antes de la pandemia, tuvimos la guerra China-Estados Unidos, después vino la pandemia, los cambios como de arcas fiscales que tuvieron todos los países, porque finalmente todos estuvieron dando ayuda, Ucrania con Rusia, o sea, la incertidumbre, ¿qué es lo que genera en los inversionistas? Mucha más sensibilidad. Y muchas veces pasa que esta sensibilidad juega en contra un poco de las tomas de decisiones que uno hace. Finalmente toma decisiones a muy corto plazo y que se traducen a veces en inconsistencias en las tasas. ¿Y cómo estás viendo? Profundicemos un poco sobre esa incertidumbre. También tenemos incertidumbre electoral, se habla... Bueno, se sumó una nueva elección, Francia, Estados Unidos. ¿Cómo se juega un poco esa incertidumbre electoral en el mercado de bonos? ¿O ya está priceado? A ver, en general lo que tenemos para este como año 2024, lo que dicen es como un super ciclo de elecciones. Cerca del 54% de la población mundial va a tener que ir a las urnas a votar. Eso representa cerca del 60% del PIB mundial. Y esto que genera, en el fondo, genera incertidumbres en términos regulatorios, en términos de cadenas de suministro, de cuáles van a ser las nuevas potencias, para qué lado va a venir un poco el nuevo presidente de cada una de las naciones, genera multipolaridad.
Y eso al final se ve traducido en que esta incertidumbre debería preciarse en tener mayores spreads para los papeles. Sin embargo, hasta ahora no hemos visto mayores spreads. O sea, como que la incertidumbre global todavía no se logra preciar, a mi juicio, o a juicio de Banchile en general. Y eso en la práctica significa, para las personas que no son expertos en renta fija, bonos caerán, bonos subirán, como si lo tratas de traducir ese spread que no se expresa todavía. Claro, bueno, generalmente los precios de los bonos vienen la tasa base, que en este caso generalmente es la tasa de Estados Unidos a 10 años, más un spread, que es un premio que te pagan los bonos por riesgo, por plazo, por distintas condiciones. Si vemos que la tasa se va a mantener estable de aquí al cierre de año y el spread todavía sigue estable y no ha aumentado por mayor riesgo, deberíamos ver que los precios la yield de los bonos debería tender a subir. Y por lo tanto los precios deberían tender a bajar. A mayor yield, menor precio. Pasemos un poco a América Latina. Tú ves renta fija chilena y también renta fija latinoamericana. ¿Dónde están las oportunidades de inversión en este escenario tan incierto? ¿O no están invirtiendo en renta fija en este momento? ¿O no, quizás no hay oportunidades? A ver, te diría que hoy día el grueso está mucho más volcado a flight to quality, que es lo que hemos visto durante todo este año y el año anterior. O sea, muchos clientes invirtiendo en treasuries, en T-bills, en la parte corta de la curva, porque finalmente es un activo libre de riesgo. Pero sí lo que hemos visto a nivel como latinoamericano y de mercados emergentes, en general vimos que a la pandemia, entre el 2019 y el 2021, altas tasas de default en la región de mercados emergentes, Asia y Europa emergente con muy altas tasas de default, y América Latina como que se mantenía un poco con sus tasas de default que venían, no sé, en torno al 2,5%. Después vimos post-pandemia un poco que subió al 4%. Pero ahora, 2023 y 2024, estamos viendo que esa tasa de default debería subir a un 5, estaba en un 5,4 el año pasado y debería estar en un 5,5 este año. ¿Por qué? Porque las altas tasas le han pegado a las compañías, el estancamiento económico le ha pegado a las compañías, han tenido que salir a refinanciarse a mayor tasa y eso le pega directo a los balances y hemos visto un deterioro. Lo que también me hace un poco de ruido es que la tasa de recovery de estas compañías que han entrado en default bajó. O sea, teníamos un recovery para la TAM cercano al 40% años anteriores y hoy día deberíamos estar esperando un recovery cercano al 27%. Sin embargo, igual hay oportunidades de inversión. Hemos visto hartos emisores chilenos que han tenido que salir al mercado internacional, dado que en el mercado local no hay mucha liquidez, han salido a emitir deuda afuera. Y como las tasas afuera están altas, son buenas oportunidades de entrar a estos emisores chilenos que te pagan bastante más si están afuera que estando en Chile. Lo otro que me gusta harto, o que nos gusta harto, son las emisiones subordinadas del sector financiero. El sector financiero, te diría que en general, en los países latinoamericanos son sectores donde están con un riesgo sistémico que en el fondo son tan importantes para los países que los gobiernos igual, aunque no sean bancos estatales, tienen que salir a salvarlos en la medida que tengan problemas. Entonces, cuando tienes bancos que son investment grade y que están con una buena clasificación de riesgo, con buenos números, los bancos han tendido a salir con emisiones AT1, que son estas nuevas emisiones que computan como capital normativo para Basilea. Y esas emisiones vienen con un castigo de unos 3 o 4 notch con respecto a la clasificación original. Esas son unas muy buenas alternativas de inversión. Recientemente, entre mayo y principios de junio, han salido varias emisiones subordinadas y junior subordinadas de bonos chilenos en el mercado internacional y son una buena oportunidad para invertir. Y mi última pregunta, María Eugenia, ¿qué es lo que puede hacer que cambie totalmente tu escenario base, esta incertidumbre? ¿Qué podría quizás sea como riesgo alcista o riesgo bajista, como le dicen, para la renta fija? Mira, yo creo que hoy día el riesgo más difícil o el mayor riesgo que tengo frente a las proyecciones o frente a los modelos es que no se puede predecir el riesgo. Estamos en un nivel de incertidumbre tan alto que es muy difícil incorporar esos patrones a los distintos modelos con los que uno toma decisiones de inversión. Entonces te diría que hoy día, en el fondo, el riesgo para Latinoamérica o para los mercados emergentes es que se quede un poco atrás
en todo lo que está avanzando el mundo en general. El mundo está avanzando en términos de inteligencia artificial, cambio climático, sostenibilidad, sustentabilidad, y veo un poco más difícil que las empresas o las compañías de mercados emergentes se puedan subir muy rápido a este carro y, por lo tanto, dado las exigencias del inversionista internacional hoy día, le cobren además un spread adicional. Entonces, por ahí podría venir ese riesgo, que en el fondo serían precios más caros para las compañías, mejor para nosotros que somos inversionistas. María Eugenia Díaz, muchas gracias por acompañarnos en Bloomberg en Español. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación.